8:07 de la mañana, estamos en vivo este viernes, esto es Buenos Días por BPI TV. Recordemos que a inicios de este mes, el Colegio Nacional de Bienestas en Venezuela solicitó a través de un comunicado un plan de recuperación de los diferentes laboratorios públicos en el país para conocer cuál es la realidad que vive el gremio en este momento y también las personas que deberían beneficiarse con estos servicios. Hemos invitado el día de hoy a Judith León. Ella es presidenta de la Federación de Bioanalistas de Venezuela. Buenos días, Judith. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Mayuri, por invitarme a tu programa y bueno, vamos a visibilizar lo que son los laboratorios bioanálisis en Venezuela. Háblame un poco acerca de cuál es la Eh, realidad y la importancia de estos laboratorios. bueno, en primer lugar, el gremio, en el marco del Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril, o sea, pensó conveniente, ¿verdad?, como defensores de los derechos humanos, emitir un documento que expresara la situación de manera general y, por supuesto, particular dentro de los servicios de bioanálisis, porque es el eje fundamental de lo que es la orientación del diagnóstico dentro de todo el proceso de salud y enfermedad que pueda tener un ciudadano venezolano que acude a las redes de establecimientos de salud en Venezuela, en su, en su contexto estructural, que sabemos que está en una situación de no prestar adecuadamente, de forma oportuna, continua, con recursos suficientes y de calidad, por supuesto, para atender esas necesidades de los pacientes. Cuando hablamos de los laboratorios de bioanálisis, nos preocupó profundamente que, a pesar del esfuerzo que hemos hecho de estar allí dentro de esos centros asistenciales, buscar manera de poder dar respuesta a los pacientes, nos encontramos con el anuncio del Ejecutivo Nacional sobre esto de un desfalco con un monto bastante significativo que pudiera haberse solucionado algunos aspectos dentro de toda esta demanda que hemos hecho durante años, porque no es solamente en el momento que estamos sacando este comunicado, sino que hemos solicitado en varias oportunidades la recuperación integral de los laboratorios de bioanálisis a nivel nacional, que se encuentra en un 89,8% y se mantiene dentro de esos rangos entre 85 y 90. A veces pasamos casi que la mayoría de los laboratorios están inoperantes, y cuando nosotros manifestamos que un laboratorio es inoperante, es porque cualquier ciudadano que acude a esas redes de salud que tenemos nosotros implementados a nivel nacional, llámese a los laboratorios de salud pública, que quedó demostrado a través de la pandemia del COVID, que no teníamos las capacidades de diagnóstico, estaban muy limitadas y era la demanda que estábamos expresando en ese momento, y nuestros laboratorios que son de banco de sangre, para tener sangre segura y disponible para aquellos pacientes que necesitan, sea por tratamiento o por actos quirúrgicos que se necesita para su ingreso, no lo tenemos a la mano, pues, y menos el ciudadano como tal. Háblame un poco acerca de la importancia del trabajo que realizan los bioanalistas, porque cuando uno es paciente que tiene algún malestar y va al médico, el paso obligado es vaya a hacerse los exámenes de sangre o de heces para poder dar un diagnóstico y saber qué es lo que tiene la persona. Háblame un poco de qué es lo que ustedes realizan. Bueno, la profesión del bioanálisis es una profesión universitaria, la cual adquiere conocimiento en el área del diagnóstico en todos sus niveles. Estamos hablando que los bioanalistas son los que analizan todo tipo de fluido desde el punto de vista humano, animal y vegetal. O sea, el bioanalista está en todos los laboratorios, no solamente clínicos, sino de investigación en cualquier área de esa gama de laboratorios que existen y que se clasifican. El bioanalista es aquel que, cuando usted llega al centro asistencial y el médico le hace su revisión y inmediatamente tiene una incertidumbre, ¿no?, de qué podría usted tener en un momento determinado por sus signos y síntomas, lo primero que hace es vaya al laboratorio y tenga que hacerse tales y tales y tales y tales exámenes.
hematología, glicemia, urea, Ujú. control, triglicéridos, y pare de contar las miles, tanto estas como son básicas, como puede ser pruebas especiales, ¿no? Que son diagnósticas en el momento determinado que sean solicitadas. Estas pruebas, por supuesto, en un proceso que se hace dentro del laboratorio, que tiene que tener una serie de requerimientos, porque no es solamente, muchos nos ven, pues, ven el bioanalista marcando un equipo donde le pulsan un botoncito y sale el resultado. Eso así de fácil no es. Eso es el proceso analítico que tenemos nosotros cuando pasa la sangre, ¿no? Pero antes de que nosotros hagamos ese curso en ese equipo, ha pasado todo un procedimiento que lo clasifica dentro del laboratorio de bioanálisis en tres fases. Hay una fase preanalítica, hay una fase analítica y una postanalítica. La preanalítica es lo que nosotros llamamos las tomas de muestra. Si esa toma de muestra de ese paciente no es adecuada, nosotros no podemos pasar en la siguiente fase. Y eso es lo que también recoge el documento. Entonces, uno va al hospital o al centro asistencial, llámese ambulatorio, puede ser barrio adentro, cualquiera de estos redes de salud que tiene Venezuela, implementado, por supuesto, que aunque no tenga las capacidades, pero las personas, los ciudadanos acuden a ella, ¿no? Entonces, cuando usted va y va al médico y lo solicita ir al laboratorio, entonces empieza el vía crucis de ese Así. ciudadano. Lo Entonces, certifico, es que yo lo viví también en Venezuela. Quisiera que me hablaras cuando te dicen, por ejemplo, si quieres los resultados en corto tiempo, ve a un laboratorio privado. Asumir los costos, háblame actualmente, ¿cómo están esos costos? ¿Cómo hace la gente que no puede? Bueno, esa es la demanda que nosotros hacemos como ciudadanos, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que nosotros tenemos un sistema de salud que, dicho de paso, el Estado y por supuesto el gobierno que está en este momento y la Asamblea Nacional que también está funcionando, tiene una mora legislativa, porque la Constitución dice que nosotros tenemos que desarrollar un sistema público nacional de salud. Ese sistema público nacional de salud no existe, no está diseñado en este momento, ¿no? Entonces lo que tenemos son redes de servicios de salud. Está la red convencional, que es la del Ministerio de Poder Popular para la Salud, que tiene infinidad por supuesto, de estructuras hospitalarias y ambulatorias, que es la convencional. Después tenemos la del Seguro Social, el IPASME, Sanidad Militar, que tiene también su sistema. Ahora tenemos un nuevo sistema que fue colocado por el gobierno. En vez de resolver la convencional, creó uno paralelo que tiene casi todos los recursos, que es la red Barrio Adentro, y bueno, todas estas cosas que estamos viendo. Entonces, la Constitución dice que el Estado debe garantizarle la salud como parte de la vida, y que ese sistema, ¿verdad? Todo en general, hasta sus redes ahorita en este momento, deben de ser gratuitas, universal, accesible, que el ciudadano pueda resolver su problema en esos niveles que se tenía, como se tenía anteriormente, ¿no? Con toda su deficiencia que tenía, pero se cumplía ese objetivo constitucional. Sin embargo, el tiempo ha deteriorado todos esos servicios, todas esas estructuras, y ahora el ciudadano se encuentra frente a unas redes de salud a las cuales no le dan respuesta, porque todo lo que tenga que hacerse el ciudadano para visibilizar su estado de salud y enfermedad, tiene que dirigirse al sector privado. Y cuando vamos al sector privado, es una realidad. O sea, si tú vas al privado, tienes que pagar, Claro. porque no hay otra. Entonces, después tenemos que pasar como ciudadano, y estoy hablando ahorita como ciudadana venezolana en este país. Entonces tú tienes que ir al privado, y entonces nos encontramos que la ciudadanía, en el 90% de la ciudadanía, ni tiene seguro público, ni tiene seguro privado. Entonces, y con la situación de crisis humanitaria compleja que estamos ahorita cruzando, entonces, ¿dónde están los recursos para que un ciudadano pueda resolver algo en un área donde el mismo Estado, que es la política del gobierno, inducir a que ahora los centros asistenciales parecieran que fueran
excepto ¿cómo se llama? Un apéndice, lo que es privado, porque tú vas y te atiendes médico, pero tú tienes que ir al privado a buscar recursos para tú pagar todos tus servicios como son el servicio de laboratorio, rayos X, tratamiento, si el cirujano necesita una serie de implementos dentro de esa área quirúrgica, tú también tienes que comprar los kits, uno paga todo, pues, ¿me entiendes? Es una Sí, cosa claro. aberrante, pero es eso lo que está haciendo. Es difícil. Judith, háblanos un poco acerca del impacto que esta situación que estás describiendo tiene, por un lado, en los profesionales de la salud, los bioanalistas, los que dependen de esta red pública del Estado. ¿Qué hacen si tú señalas que el 80% de estos laboratorios públicos están inoperativos, han migrado al sector privado? Y en todo caso, del lado de los pacientes, ¿cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las exigencias que ellos hacen? Bueno, y además de que estamos solicitando como gremio de que todos esos establecimientos donde están, por supuesto, los servicios de bioanálisis para prestar lo que, garantizar, por supuesto, lo que dice la Constitución, Ujú. hay otros factores que están incidiendo en ello, que ya lo habíamos demandado con anterioridad, que si no se corregían, y si el gobierno en algún momento estableciera la política de volver a recuperar todos esos centros asistenciales, entonces ahora teníamos el déficit de profesionales. ¿Por qué? Porque ya los profesionales, primero con las condiciones de país, han emigrado. Tenemos un gran número de profesionales que han emigrado fuera de nuestro país y nosotros nos notificamos en el año 2018 que el 30% de los bioanalistas en todo ese sistema habían emigrado y ya veíamos la situación que se iba a crear en el sistema si eso estaba ocurriendo. Sin embargo, no se tomaron las medidas pertinentes ahora no nos emigran, sino que renuncian, porque las condiciones de incluso centros asistenciales no son las más adecuadas, además que no tienen los insumos necesarios para hacer las buenas prácticas profesionales, para prestar el servicio que debemos de prestar, entonces también tienes que las estructuras no son las adecuadas, la falla de agua, electricidad, todos estos elementos sociales que existen en nuestro país afectan el servicio y entonces o el bioanalista renuncia o se va al sector privado que es limitado también, bueno, busca otras maneras de subsistir dentro de lo que es el contexto económico y político del país, ¿no? Y además social, ¿no? Judith, Y ya otra para cosa cerrar, que es porque se importante, nos acaba el tiempo, ¿cuánto gana un bioanalista en este momento? mira, de acuerdo a la tabla de remuneración de general pública, porque estamos hablando del sector público, un bioanalista, y te estoy diciendo un bioanalista, una enfermera, un médico, o sea, estamos hablando de recién graduados que llegamos a nuestro hospital sin hablar de la convención colectiva, 246 bolívares. 246 bolívares ahorita, en este momento con el dólar, son $10. Eso es lo que gana un profesional dentro de el, el sistema, pues. Y el otro problema que tenemos es que nuestra convención colectiva que teníamos todos, que ayudaba por lo menos a sustentar un poco más ese monto, pues, que son sus reivindicaciones, entonces el Estado, o sea, el gobierno, ¿cómo se llama? Utilizado una política de violación también de la Constitución en su artículo 89, de quitarle la progresividad de los derechos de los trabajadores que han luchado durante muchos años y también los profesionales para tener estas condiciones laborales que teníamos hace aproximadamente en el 2018, que han sido vulneradas y bueno, ya nuestro sueldo no llega ni siquiera a $25 en general. Estamos hablando de todo, no solamente los bioanalistas, todo los profesionales y ese es el gran dilema y el gran reto que tenemos nosotros primero de incidir para cambiar esa realidad y bueno, y esa realidad se cambia cuando las políticas públicas cambien y que el gobierno cambie su manera de ser y bueno, y se utilizarán los mecanismos democráticos que existen para que esa realidad cambie y que nosotros podamos prestarles a los ciudadanos un servicio de salud como lo establece en realidad esa constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año de 1999.
Judy, gracias por compartir con la audiencia esta información importante que refleja un poco el sentimiento y lo que viven los bioanalistas en el país y también las personas que deberían tener este acceso a los servicios de salud. Feliz día para ti. Gracias, Mayor, por tu invitación y bueno, estamos a la orden para cualquier cosa que ustedes necesiten visibilizar. Igual aquí, Judith, feliz día. Era Judith León, ella es presidenta de la Federación del Colegio de Benalistas de Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, quedan mucho más, son las 8:22 de la mañana. Todavía queda mañana en Buenos Días por BPI TV, información importante para compartir con ustedes.